bien, continuamos con nuestra segunda clase de Aula Invertida con la profesora Patricia Garay, en donde estamos viendo las normas básicas y fundamentales para realizar el cierre del balance del ejercicio 2017 y también sirve para los subsiguientes siempre que no cambie la reglamentación bajo las normas de la RG 49. Para eso hay que hacer primero 140 horas de IRASIS, más luego 40 horas de retenciones. Bueno, ¿por qué? Porque para esto necesitamos el dominio de la ley 125, el dominio de las leyes que la modifican, el decreto 6359, que ustedes tienen justamente en este libro que con Patricia estuvimos compilando también todas las informaciones, y además vamos a ser sujetos a la auditoría justamente a través de las diferentes reglamentaciones que están vinculadas con las mismas, y también el decreto 76/13 y la resolución general 91/16 son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ya estuvimos hablando de la adopción de las normas internacionales de información financiera indirectamente por la RG 49, y recordemos que para la liquidación del IRASIS partimos de algo importantísimo, que es fuente paraguaya. El criterio de fuente paraguaya, y está grabada por el IRASIS las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Y el decreto 6359 me exceptúa las de fuente extranjera, las exoneradas de este impuesto y las que se liquidan en otro, como son IRAGRO, IRPC y también renta personal. Por eso es importante entender el concepto de renta gravada, el concepto de renta no alcanzada y el concepto de renta exonerada. Lo gravado significa que está dentro del hecho generador y que también se realiza dentro del territorio paraguayo, o lo que se considera dentro del territorio paraguayo. Lo no gravado significa que no está como hecho, servicio o actividad para la que se debe pagar algún impuesto de acuerdo al texto de la ley. Es decir, no son hechos generadores por algún motivo. Por ejemplo, recibir indemnizaciones no es ninguna actividad por la que se tiene que pagar impuestos, aunque sí incrementa nuestro patrimonio. El ingreso obtenido fuera del territorio nacional, salvo aquello que se considera como excepción dentro de la propia ley, en el artículo 5 de la ley 125, son rentas no gravadas. Recomendamos el último material que no tengo aquí, pero ustedes lo tienen, que son justamente asesoramiento tributario mediante la interpretación de las consultas vinculantes. Lo diferente es lo exento o exonerado. Lo exento o exonerado es aquello que está dentro del gravamen, que forma parte del hecho generador, que se realiza dentro del territorio nacional, pero la ley, porque solamente la ley puede darle una dispensa o le perdona el pago del tributo. Estos son conceptos que vamos a ir manejando. Por eso, para cumplir con la RG 49 y cerrar el balance, tenemos que diferenciar lo gravado, lo no gravado, y dentro de lo gravado, lo exonerado. Porque solamente lo gravado puede estar exonerado. Leer bien el artículo 5 de fuente
paraguaya y la excepción que se da justamente en algunos casos, que es la colocación de dinero en el exterior. Ver el artículo 3, quiénes son los contribuyentes, ver las rentas comprendidas como hecho generador, que están en el artículo 2, las que se consideran hechos generadores para las personas físicas por utilizarse conjuntamente capital y trabajo y que están en el inciso F, que son unipersonales, y luego lo que es arrendamiento, venta de inmuebles, estacionamiento para vehículos, actividad agroindustrial. Queda a cargo de ustedes leer muy bien todo lo que habla en el decreto 6.359, desde el artículo 1 hasta el artículo 9, en donde nos habla de servicios no personales, y recordar bien en claro el nacimiento de la obligación tributaria, que normalmente es el periodo 2017, el ejercicio fiscal coincide con el año civil, menos salvo para los ingenios azucareros, así como las cooperativas que industrializan productos agropecuarios, que para ellos vence el 30 de abril de cada año, y para los seguros y reaseguros, industrias de la cerveza y de las gaseosas, el 30 de junio de cada año civil. No se puede cambiar ningún régimen de liquidación ni tampoco ejercicio fiscal en 5 años. Bueno, Pati, ¿qué comentario nos podés dar a lo que yo dije, sobre todo con el nacimiento de la obligación tributaria y esto que empieza la parte más complicada, que es el método de imputación de las rentas y de los gastos, es el de lo devengado en el ejercicio fiscal? Sí. Bueno, sumamente importante tener bien definidos los ingresos y las actividades, porque también en esa misma medida vamos a ir viendo en lo que sigue del curso la proporcionalidad, la distribución de gastos, cuando tenemos, por ejemplo, una actividad grabada por el IRASIS y una actividad grabada por el IRAGRO. En esas circunstancias, un ejemplo, ¿verdad? También tenemos que liquidar cada uno con su propia norma, pero los estados financieros son uno solo. Entonces, tenemos que tener bien establecido, sobre todo aquellos gastos o costos que están afectados de manera indistinta. Para eso necesitamos conocer la estructura, por decirlo de una forma, de los ingresos que tiene una empresa. Con respecto a los registros contables y cómo, para poder lograr la determinación de nuestro impuesto a la renta finalmente, que es lo que estamos buscando, tenemos que conocer también qué significa para la administración tributaria el método de imputación de las rentas y de los gastos, que dice será por lo devengado en el ejercicio fiscal. Y aquí siempre es importante resaltar que lo devengado para la administración tributaria es cuando nace, en el momento que nace el derecho a percibirla, dice el artículo 14 del decreto 6359, y que se considera percibida, haciendo una separación de lo que es devengado de lo percibido, del criterio, cuando la misma está disponible. Pero para la administración tributaria, la renta se ha devengado en el momento que nace el derecho a percibirlas, entiende a través de estas consultas vinculantes que es cuando nosotros prácticamente emitimos una factura. Exactamente. Ahí hay una cuestión importantísima. En el libro de IRASIS fue uno de los temas que más me costó llegar, porque en realidad hay diferentes métodos de lo devengado. Y acá, en esta respuesta a la consulta vinculante sobre facturación de registración de ventas de mercaderías en forma anticipada de noviembre del 2012, justamente la respuesta es que debe liquidar IRASIS cuando emite la factura y recomienda el famoso tema de uso de impuestos diferidos. Exactamente. Una aclaración aquí. Quiero que lean muy bien
el manual de impuesto a la renta, cómo se maneja esto y que también empiecen a analizar el tema del impuesto diferido que normalmente suele dar las clases la profe Gladys y el profesor Enrique. ¿Cuándo podés usar, por ejemplo, este tema de impuestos diferidos? Bueno, el tema del impuesto diferido como tal están en las normas contables, en las NIF, y lo que establecen las normas es un método de conciliación entre la base fiscal y la base contable. Y ahí es la parte que nosotros necesitamos estar más actualizados, porque no manejamos ese concepto normalmente los contadores, y sin embargo la administración tributaria ya va incorporando dentro de sus consultas vinculantes. Bien o mal se discute, ¿verdad? Discutible, pero ya incorpora. Y dentro de nuestra RG 49 también tenemos dos cuentas específicas que hacen relación al tema del impuesto diferido, que son los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido. Entonces, es sumamente importante tomar, leer, analizar muy bien estas consultas, porque para la administración tributaria hay que pagar el impuesto a la renta y con el método del impuesto diferido, en todo caso, diferir el mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las reglas generales para la determinación de la renta bruta, renta neta y renta neta imponible? Antes quisiera decir algo. El tema del impuesto diferido, vamos a tratar de que el profesor Enrique nos haga también aula invertida con impuesto diferido, porque Sí, es un tema importante, bastante complicado que no lo vamos a utilizar, no lo vamos a enseñar aquí en esta sesión de aula invertida, sino vamos a tener nuestra sesión especial de impuestos diferidos. Correcto. Sobre el tema, porque quiero pasar a las reglas generales para la determinación de la renta bruta, de la renta neta y la renta neta imponible. Recordando que la renta bruta está reglamentada o expuesta en el artículo 7, que claramente debe estar relacionado con el hecho generador. Porque si no hay hecho generador, no puede haber renta bruta. Es decir, artículo 2 con artículo 7, en donde me dan la renta bruta, lo que ustedes van a leer en el artículo 7 y el inciso comodín, que siempre decimos, atienda el inciso I, todo aumento de patrimonio producido en el ejercicio no es así como la administración dice, así cobraste una indemnización, sí, entonces aumentó tu patrimonio, aumentó mi patrimonio, pero no hay hecho generador recibir indemnizaciones, caso Codiza, que esto lo van a leer muy bien en el manual de impuesto a la renta empresarial, que me costó muchísimo escribir y me tienen que leer mínimo 3 veces. Luego habla de la evaluación de la moneda extranjera. ¿Algún comentario para ti? Sí, quería complementar nada más que, aunque la posición que establece la Administración Tributaria, en que no estamos de acuerdo en estas consultas, es asimilar cualquier facturación a un ingreso grabado, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que supone? Nosotros contablemente lo devengado es reconocer el ingreso o el gasto cuando se produce. En este caso fue una venta anticipada que por resolución y reglamentación del timbrado estamos obligados a emitir una factura cuando nos piden, cuando hacen un pago parcial o cosas similares, pero no precisamente se entregó la mercadería, no se produjo la enajenación todavía, ni tampoco para reconocer el ingreso por la venta. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo manejar esto, cómo fundamentar, sobre todo lo que vos decís, Nora, porque si nosotros no conocemos, desde luego que nos van a hacer pagar los impuestos de manera indebida. La simple emisión de la factura sin haberse recibido el dinero, porque otra cosa es si se recibió el dinero, y sin haber entregado la mercadería, existe un caso
el último caso resuelto, que no recuerdo ahora el nombre porque son tantos los casos que los tienen en el material y habla justamente los libros argentinos, los libros uruguayos que estuvimos analizando y que forman parte de la bibliografía. Por lo tanto, le pido que lean muy bien ese libro porque claramente yo devengo y se perfecciona el hecho generador con la entrega de este bien a vos. Sí. O con la emisión de la factura, pero en ese caso que les comento, se emitió la factura y posteriormente fue cancelada la misma, entonces ahí justamente hubo un caso importantísimo que ustedes lo van a analizar en el material. Ahora, el tema de la evaluación de moneda extranjera, que se pregunta mucho y que forma parte de uno de los componentes importantes del cierre del ejercicio fiscal. Sí, exactamente. Nosotros como no tenemos una economía inflacionaria o hiperinflacionaria, que sí en las normas contables están establecidos los mecanismos para poder hacer esos ajustes, nuestra norma tributaria lo que nos trae es que cuando manejamos moneda extranjera tengamos que hacer una evaluación de la misma al cierre del ejercicio fiscal. Esto no hay que confundir con las transacciones de compra o venta en moneda extranjera que de por sí generan diferencias de cambio por el hecho de esa misma operación, ¿verdad? Tenemos un tipo de cambio que liquidamos con el IVA al día anterior y ya sea compra o sea de venta, pero en la renta el tipo de cambio que se utiliza es al cierre del ejercicio fiscal. O sea, el 31 de diciembre Sí, normalmente o los demás. Sí, o del día anterior hábil si es que no hubo banco, como normalmente acá cierran 29-30. Pero lo cierto es que lo importante acá es determinar lo siguiente. Sí o sí forma parte de un ajuste contable la evaluación de los saldos que tenemos al 31 de diciembre, deudores y acreedores. Pero dentro de esto existen algunas limitaciones, algunas condiciones para determinar, porque la diferencia de cambio sí es un hecho grabado, o sea, es un hecho generador. Si es un ingreso, se paga el impuesto a la renta y si es una pérdida, permite deducir, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro que cuando manejamos moneda extranjera tenemos que hacer la evaluación de la moneda extranjera. El tipo de cambio que me dice la norma que tengo que utilizar es el del día, al último día, y es el tipo de cambio comprador para los saldos deudores y el tipo de cambio vendedor para los saldos acreedores. Pero no hay que confundir todos los saldos. Los saldos deudores a los que se refiere son los relacionados a las disponibilidades, eso que llámese caja en moneda extranjera, llámese banco en moneda extranjera. Disculpame que te interrumpa, Pati, pero todos se evalúan, o sea, los saldos activos con la cotización al tipo comprador, los saldos pasivos con la cotización al tipo vendedor y para las monedas que no se cotizan, se aplican el arbitraje correspondiente. Nos estabas explicando que si yo tengo caja de ahorro en dólares, si tengo cuenta corriente en dólares, eso se hace una evaluación que es muy diferente que yo haya comprado algo en dólares ¿y qué pasa, por ejemplo, si tengo mi activo fijo en dólares? Bueno, en este caso ya no forma parte de los saldos deudores activos. Está dentro del activo en nuestro estado financiero, pero los saldos a los que se refiere la norma solo corresponden a disponibilidades, a cuentas a cobrar. Dentro de las cuentas a cobrar hay una limitación que son los saldos deudores del dueño, socio, accionista, esos no se hace la evaluación tampoco. Y lo que corresponde a los pasivos que habla la norma es con respecto a las cuentas a pagar, por hablarlo de una forma más sencilla. No se hace evaluación de la moneda extranjera ni de propiedad, planta y equipo, que vienen a ser los bienes del activo fijo, ni tampoco de las mercaderías, porque estas dos cuentas principalmente tienen su regla de evaluación que vamos a ir viendo después con el curso también, diferente y no se incorpora dentro de la regla, es más, la norma excluye las diferencias de cambio.
Entonces no se pueden tomar Pero estos fíjate activos que y estos pasivos. si yo no analizo, no estudio, y como mucha gente quiere simplemente liquidar el impuesto leyendo la reglamentación, no me dice eso ahí. Bueno, O sea, ahí eso ya es un conocimiento contable, ¿verdad? sí, pero justamente nosotros a veces decimos que hacemos la liquidación fiscal. Sí. Pero realmente en la liquidación fiscal lo que te trae es parte de la parte que le conviene al fisco de lo que está contenido en las normas contables. Por lo tanto, para poder hacer una buena liquidación, si solo quiero hacer fiscal, tengo que poder conocer las normas contables. Claro. O sea que van relacionadas, van de la mano. ¿Sí? En definitiva, aquí, este artículo 62 de evaluación de moneda extranjera que se tiene que hacer, el que estamos hablando acá, el último día del cierre del ejercicio fiscal, que normalmente 31 de diciembre, salvo para los demás, o de que hay cotización. También ahí se suele preguntar, ¿de dónde saco? ¿Del BCP? ¿De la SED? Es el mismo, ¿verdad? Dice a nivel bancario y normalmente la SED también toma el del Banco Central del Paraguay. O sea que si uno quiere tener ese mismo 31 de diciembre, entonces baja el Banco Central del Paraguay. Actualmente la subsecretaría también está teniendo relativamente al día su tipo de cambio, entonces podemos ya también bajar de la misma página de la SED. Pero es el tipo de cambio que tenemos que utilizar fiscalmente, también eso es muy importante, porque hay empresas que manejan volúmenes importantes de moneda extranjera y tienen reglas específicas con respecto a sus tipos de cambio, Claro, que tienen que reportar o con los que tienen que hacer sus estados financieros. Esto no me dice a mí que yo no puedo aplicar. Claro. Lo que me dice es que para la liquidación del El impuesto, exactamente. yo tengo que utilizar el tipo de cambio que establece el impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un tipo de cambio diferente, Sí. voy a tener que establecer la diferencia y si es que está perjudicando a la administración tributaria, voy a tener que llevar como un gasto no deducible o como un ingreso grabado. Eso es lo que en nuestros materiales se llama realizar el ajuste fiscal. Exactamente. así Que mismo. justamente se habla cómo se liquida, se parte del resultado contable, pero posteriormente tenés que realizar el ajuste fiscal. Vos podés utilizar el tipo de cambio que determina el directorio, pero Exactamente. posteriormente tenés que hacer ese ajuste Exactamente. fiscal. Así mismo. ¿En qué se Sumamente. suelen equivocar aquí, Pati? Eso te iba a Generalmente, preguntar. sí. En el ejercicio que vamos a hacer está esto, ¿verdad? Tenemos un ejercicio de evaluación de la moneda extranjera, con asientos contables también. Pero principalmente lo que suelen equivocarse es que cuando hacen el registro contable, lo hacen en guaraníes, porque nuestra contabilidad es en guaraníes, y eso está bien, pero se tiene que poder llevar el movimiento también en dólares. Y lo que hacen mal es que no llevan muchas veces el movimiento en dólares, entonces no presenta una diferencia de cambio al cierre del ejercicio porque ya en el momento de la adquisición o de la venta cerraron el tipo de cambio. Claro. Y sin embargo, la realidad económica es que no ocurre eso, porque si yo estoy vendiendo moneda extranjera o estoy comprando moneda extranjera, lo lógico es que cuando pague o cuando cobre lo tenga que realizar al tipo de cambio que está vigente al momento que estoy haciendo la operación. Entonces, uno de los errores que se suelen dar y que eso también tienen que atender muy bien porque la norma tributaria, tanto en las reglas del IVA como en cualquier regla que tengamos que tenga que ver con moneda extranjera, me va a decir siempre cuál es el tipo de cambio que tengo que usar. No basta con que yo haga un registro y cierre el tipo de cambio al momento de la adquisición o de la venta. Bueno, luego tenemos las reglas generales para la determinación de la renta bruta. Se parte del ingreso total a los que se restan el costo de las mismas para determinar la renta bruta. Esta es la fórmula básica que parece muy sencilla, pero no lo es tan sencilla. Sí. Y partimos del ingreso total para luego determinar el costo de las mismas. El problema es determinar el costo y llegar a la renta bruta. ¿Cómo explica esta lámina a los alumnos? Sí, el tema dentro del concepto de la renta está considerado lógicamente lo que son las ventas brutas. Dentro de las ventas brutas
nosotros tenemos que considerar todos los ingresos que tiene la empresa, y para llegar a la venta neta, que también me trae el formulario 101, porque cuando nosotros tenemos que llenar este formulario también tenemos que hacerlo correctamente. Y en este concepto lo que me trae dentro del mismo artículo es que me dice que yo tengo, que mi venta neta va a ser igual a la venta bruta menos las devoluciones, descuentos, bonificaciones. Y acá algo muy importante es que va a ser descuentos, devoluciones, rebajas, que son corrientes, que son a precios de mercado. ¿Qué es lo que va a querer controlar con esto? Obviamente que yo no esté abultando los descuentos para reducir la venta y así pagar menos impuestos. Entonces, también cuando vamos a centrarnos en la parte de lo que sea descuentos, devoluciones y rebajas, vamos a tener que llevar en cuenta que sea lo que realmente está en el mercado vigente. Tengo mis facturas, crédito y mi factura contado, Sí. de ventas. En el concepto de ventas brutas va solo las facturas percibidas, es decir, contado, o van las facturas de venta a crédito y también al contado. Van todas las facturas, no importa la condición. Como vimos al comienzo, ya es un ingreso devengado el hecho de tener el derecho a percibirlo. No importa si es contado o si es crédito. Todo va dentro de las ventas brutas. Y esto, venta de bienes, aquí yo tengo que poner en este campo las ventas brutas, que es ingreso total facturado dentro del ejercicio fiscal, menos las devoluciones, bonificaciones y descuentos y otros de acuerdo a los usos y costumbres de plaza, me va a dar mi venta neta, separando en el campo 10 lo que es bienes, en el campo 11 lo que es servicios, en el campo 12 intereses y en el campo 13 ingresos por diferencias de cambio. Sí. ¿A qué se hace referencia este campo 13? Y justamente a partir de los ajustes contables que tenemos que realizar y también de las operaciones normales que tiene una empresa cuando maneja moneda extranjera, surgen las diferencias de cambio. Las diferencias pueden ser ingresos o ganancias por diferencia de cambio que están grabadas por el IRASIS, por eso está dentro del formulario 101, porque eso es una proyección de la parte pertinente del formulario 101 en lo que corresponde a los ingresos. Entonces, la diferencia de cambio, ganancia, está grabada, por eso está ese inciso ahí. Nosotros tenemos que ir computando en el formulario también en cada uno de los ítems que me va a ir mostrando el formulario correctamente. ¿Por qué? Porque la administración tributaria va a hacer un cruce. Cada una de las casillas que están acá es porque tienen un tratamiento específico, ¿sí? Los bienes tienen un tratamiento, los servicios tienen un tratamiento, la diferencia de cambio tienen un tratamiento, las rentas exoneradas exentas tienen un tratamiento, y así cada una. Las ganancias de capital, que son intereses, etc. Y acá, Pati, otros ingresos grabados por el IRASIS, me dice el campo 14. Sí, así es. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Y serían, por ejemplo, nosotros podemos tener actividades, ingresos que no tuvimos, no que no están relacionadas directamente con la obtención de nuestra actividad principal o con la operativa. Básicamente los ingresos operativos, como conocemos los contadores, van a estar dados por la venta de bienes, por la venta de servicios. Sí. Cuando tenemos otros ingresos, por ejemplo, puede ser vendo mi inmueble que está en mi activo fijo. Claro, exactamente. Vendes tu inmueble, tu activo fijo, y tuviste una utilidad por venta del activo fijo. Eso es otro ingreso grabado por el IRASIS. Te hago un revalúo técnico, que para el IRASIS está grabado, es otro ingreso grabado por el IRASIS. Y acá también nos va a ser exactamente, a veces nos vamos a encontrar exactamente con el ingreso contable igual al ingreso fiscal si llevamos los estados financieros conforme a normas contables. Entonces ahí también nosotros tenemos que tener en cuenta que también vamos a encontrar otros tipos de actividades que están dentro de la norma como grabada. Las indemnizaciones, por ejemplo, que no cubran, o sea, que ya hayan cubierto todo el daño que estén cubriendo,
la diferencia arriba La está diferencia grabada, positiva la está grabada. diferencia está grabada exactamente. Pero eso, por ejemplo, como bien lo dijiste, no es no se factura o no debería estar Sí. facturado, pero en el IRASI me dice que si hay una diferencia positiva yo tengo que pagar el impuesto a la renta sobre eso. En definitiva, en el campo 10 voy a poner mi venta de bienes que forman parte de mi actividad normal, Sí. operativa. Ingresos operativos. Mi venta de servicios en el 11, los intereses y otros ingresos financieros que me da la colocación Claro, en este punto, por ejemplo, es muy importante, Nora, resaltar que después, a partir de la 24-21, Sí. se modificó, Sí. anteriormente existía una exoneración para el ingreso obtenido, por ejemplo, de la colocación en un CDA Sí. y el rendimiento en intereses. Entonces estaba la actividad como tal, el interés estaba exonerado por IRASIS. Luego de la modificación, solamente esa exoneración ya le quedó a las entidades sin fines de lucro. Exactamente. Y ya no así a las empresas o a las Y entidades un dato comerciales. importante, ¿por qué se graba la colocación de dinero en el exterior? Es justamente para no incentivar la colocación de dinero afuera, porque si colocas tu dinero en Paraguay, eso te genera interés, estaría justamente grabado, pero si llevarías afuera tu dinero y colocas afuera, como no cumple el principio de territorialidad, artículo 5, no estaría grabado y por eso en la ley 24-21 se realizó una exención o una regla especial y la colocación de dinero en el exterior está grabado. Ahora, aquí tenemos ingresos grabados por el IRAGRO. ¿Por qué se tienen que declarar en el IRASI los ingresos grabados por el IRAGRO? Sería en el caso de una actividad sí, agroindustrial. Dentro de las modificaciones del formulario 101, que también se modificó el formulario 114, que es del IRAGRO, régimen contable, en ambos formularios te muestra lo mismo. O sea, en la liquidación del IRASIS me excluye los ingresos relacionados al IRAGRO, tengo que excluir, y en lo que es el formulario de renta del IRAGRO me va a excluir los ingresos relacionados al IRASIS. La suma de ambos tiene que dar lo que dicen mis estados financieros en los ingresos, ¿sí? Y en el momento de la liquidación se excluye. Claro, se excluye porque estas casillas actualmente con el nuevo formulario lo que hacen automáticamente es hacer la exclusión en un apartado. Formulado, Está como formulado, exactamente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que busca? Busca controlar justamente, porque la liquidación del IRAGRO tiene sus reglas, la del IRASIS tiene las propias. Pero aparte de eso quiere saber cuánto es tu ingreso total. Claro. Y de si tu ingreso total. en los dos. En los dos. Y después, también van a haber otras reglas relacionadas a esto. Una de ellas van a ser los costos y los gastos, porque yo cuando voy a empezar a hacer mi liquidación, tengo que ver que estén afectados directamente e indistintamente. Claro. Y en esa misma proporción. Acá es muy importante señalar que puede darme en un resultado del IRAGRO, por ejemplo, una pérdida fiscal, ¿verdad? Una pérdida real también puede ser. Lo que se busca es controlar que yo no pase los gastos que tengo afectados a mi actividad del IRASIS para descontar, o viceversa, los gastos que están afectados a mi actividad del IRAGRO en este ejemplo, para descontar mis ingresos grabados en el IRASIS. Entonces, hay reglas muy claras que tenemos que manejar cuando tenemos ese tipo de actividades combinadas. En la actividad agroindustrial es el ejemplo más claro, el que mencionaste. Ejemplo, ingresos no grabados por ninguno de los impuestos a la renta, exentos y exonerados. Yo, Emprendimiento Nora Ruotti, SRL, tenía un inmueble en el Brasil. Sí. Lo vendí, eso lo voy a poner como ingreso no grabado por ninguno de los impuestos en este campo. ¿Es así? Exactamente, y automáticamente después el formulario va a excluir el formulado. O en el caso de indemnizaciones por incumplimiento de contratos, CODISA y otros que van a analizar. Después hay otros ingresos también, sí, como por ejemplo la obtención de los dividendos cuando una empresa tiene inversiones en acciones. Claro. Entonces hay una regla otra vez, o sea que no es tan sencillo, ¿verdad? Porque Claro. no todo, hay a veces que hacer cálculos. En este caso, por ejemplo, hay que hacer un cálculo
de si sobrepasa el 30% de los ingresos brutos grabados del año, para ver si corresponde grabar el IRASIS o no, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese sería un ejemplo de que si supera el límite que me establece la norma para considerarlo como exonerado, que está en el artículo 14 del decreto, de la ley, perdón, voy a colocar en esa casilla. Claro. Pero si no, voy a colocar en la casilla en la que me dice otros ingresos grabados por IRASIS, por ejemplo. Perfecto. Ahí llegamos al total de ingresos brutos. Y aquí está la regla de devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados. Claro. Ahí hay que tener en cuenta porque mucha gente cree que yo te voy a vender este vaso y te digo, este vaso sale 35.000 guaraníes. Pero como vos me vas a comprar 3.000 vasos, te voy a hacer un descuento y te voy a vender a 30.000. Eso no es el descuento o la devolución, porque yo ya te estoy haciendo el descuento en la factura. Sí. Devolución, bonificación y descuento en la casilla 17 es el resultado de mi sumatoria de notas de crédito. Exactamente. Sí, porque por las reglas de emisión de los comprobantes, cuando hacemos un descuento o una bonificación y consignamos que se puede hacer en la misma factura, entonces eso va directamente en venta de bienes, por el neto. Pero en esa casilla es cuando emitimos la nota de crédito. Cuando vamos a suponer que primero te vendo los 3.000 vasos y cuando me termines de vender todos los 3.000 vasos, yo en la próxima compra te voy a dar la bonificación, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero te voy a hacer a lo mejor una nota de crédito, o me van a hacer una nota de crédito para dejar documentado el descuento. Las devoluciones, por ejemplo, también pueden ocurrir que por algún motivo me tengan que devolver. Eso va a importar que yo tenga que reconocer nuevamente el ingreso de la mercadería a mi activo. Por lo tanto, también va a reconocer que yo tenga que hacer en los costos una reversión de los mismos. Por lo tanto, no tendrían que quedarse los costos, sino que de la misma forma va a tener que y revertirse. más complicado aún es si no se da en el mismo ejercicio fiscal. Y lo más o sea, importante por ejemplo, en yo te vendo en el 2017, pero vos me devolvés en el 2018. Exactamente, en el 2018. Bueno, y aparte de eso, en esa casilla también va a cruzar con el formulario 120, por ejemplo, ¿verdad? Porque lógicamente nosotros cuando hacemos una nota de crédito es también para poder recuperarnos el crédito, el débito fiscal que habíamos pagado, y eso queda a criterio de la empresa. Entonces, por eso existen reglas y normas muy firmes y también controles de la Administración Tributaria con respecto a las notas de crédito, porque uno decide si no puedo yo estar escribiendo lo que me conviene, ¿verdad? Sino lo que tiene que ser. Por eso me va a decir descuento, devoluciones, bonificaciones a precio de mercado, ¿sí? Porque otra vez, ahí yo también siempre suelo dar un ejemplo, donde, ¿qué es un descuento a precio de mercado? Si yo te voy a dar 10 vasos por cada 100 vasos que venda, es un descuento corriente de mercado. Pero si yo te voy a vender 100 vasos y te voy a dar el descuento de 100 vasos, ¿qué estoy haciendo? Estoy regalando. Y eso ya es una operación. O te voy a facturar 90. Claro, exactamente, 90. Eso ya no es un descuento de mercado. Claro. Entonces, para la operación es gratuita, lo cierto es que se tiene que pagar el impuesto de todas formas. Claro. Entonces no es lo mismo. Y ahí ¿verdad? está también la interpretación de la SED. Yo quiero hacer un Black Friday o tengo el problema que ahora ya no se va a usar más el rojo y tengo una cantidad de mercadería roja, ahora la moda es el azul. Sí. Entonces yo puedo hacer un remate, incluso puedo vender menos, o por ejemplo un producto que me está por vencer, pero podría ser casos excepcionales que deben quedar fijados. Exactamente. Para lo siguiente, el costo, para llegar al total de ventas netas, lo más importante está este inciso de costos. ¿Cómo aplicar esta lámina, Pati? Bueno, en esta parte principalmente lo que nosotros vamos a trabajar es en las reglas. Más adelante vamos a ver las reglas que para la evaluación del inventario, que eso va a estar relacionado con el costo de venta, ¿sí? El artículo 7 me permite deducir todo costo directamente relacionado
con la generación o la obtención de mi renta gravada. Todo está bien hasta ahí, pero tiene que ser, tiene que estar todo relacionado al precio de mercado, lo que te quiero decir, ¿verdad? Entonces no tendría que haber un abultamiento a lo mejor de los costos en esa parte. Lo que esta casilla también va a estar relacionada es, en mi estado financiero también tengo yo un grupo de cuentas específicas que hacen, exclusivamente menciona los costos, para empezar, eso es un cruce, ¿sí? Y con el formulario 101, ¿sí? De los costos. También con esos estados financieros lo que la Administración Tributaria pretende hacer también es el análisis, como ya lo decíamos en la otra clase, en la clase anterior, controlar la recaudación o el cumplimiento de las disposiciones de los contribuyentes a través de indicadores financieros. Este campo 61 tiene que estar todos los papeles de trabajo y la forma de cómo calculé mi costo, ¿verdad? Exactamente. Los costos, todo lo que tenga que ver para la deducibilidad, ya sea que le llamemos costos, ya sea que le llamemos gastos, tienen que estar respaldados por las facturas tienen que estar debidamente documentados, facturas timbradas, tiene que haber un proceso, inclusive vamos a ver cuál es el tratamiento que se le da a los costos de producción, ¿verdad? Que en los costos de producción no necesariamente vamos a tener, compré 10 vasos, le incluí mi ganancia y otros gastos y vendo por X monto. Claro. No, en los costos de producción van a entrar insumos, van a entrar materiales, van a entrar mano de obra para formar parte del costo, claro. Okay. Pero me va a decir la Administración Tributaria que yo tengo que tener mis papeles de trabajo. Claro. Y dentro de mis papeles de trabajo, todo lo que yo le coloque ahí tiene que estar de todas formas respaldado. Yo creo que este numeral, el campo 61, total de costos, es el que más importante es, sobre todo que la Administración Tributaria te pide, te solicita. Claro. Pásame la forma que llegaste a tus costos. Eso es normal. Exactamente. O sea, no normal, pero digamos usual que te pida. Claro, lo que normalmente podíamos hacer en asientos registros globales y decir, bueno, mi costo es tanto y le aplico un porcentaje. Claro. En la norma fiscal no está de esa forma determinado cómo tenemos que hallar. Pero acostumbran a hacer asientos generales, ¿sí? O acostumbrábamos. Bueno, pero cuando empezamos a informar los estados financieros, la administración ya tiene cómo controlar y tiene cómo controlarte con los demás. Entonces va a ser muy sencillo poder establecer que una industria o un grupo de empresas, si tienen costos muy diferentes, que la Administración Tributaria le llame y le diga, bueno, a ver, pónganse de acuerdo, ¿cuánto es el margen? Por ejemplo, venta de vehículos, ¿sí? No puede ser tan diferente una empresa que vende vehículos de otra, claro, si se dedican exactamente a lo mismo. Y luego está la diferencia entre costo y gasto. Exactamente. Porque acá, en este campo 61, no puede estar incluido el gasto, sino que tiene que estar incluido el costo. Claro. ¿Cómo le enseñás o le definirías a los alumnos cómo definir cuando algo es un costo o algo es un gasto? Porque no hay reglas fijas. Yo suelo decir en mis clases, si yo me dedico, soy un programador, sí, para mí es un costo el honorario que le pago a la persona que me ayuda a diseñar mi programa. Mientras que como empresa, si yo le llamo a alguien que me haga una programación, ese es un gasto. Exactamente. Muy bien. Entonces, el ejemplo sencillo así es, hago software, mi costo es el programador del software. Está directamente relacionado. Si yo no le pago al programador, no puedo generar un software, ¿ok? Eso es entonces el costo. Para la Administración Tributaria no me va a objetar que sea mi costo, porque eso, pero sí me va a dar unas reglas, yéndonos al caso de los servicios personales nada más, ¿verdad? En este caso honorarios, pero sí me va a decir que los honorarios profesionales tienen una regla. La principal es que todos sean contribuyentes de renta personal. Y si no, un límite de deducibilidad. Yo voy a colocar como un costo y en el mismo formulario 101 me va a traer también costos no deducibles.
que eso es lo que nosotros tenemos que manejar. También puede pasar que yo tenga compras relacionadas a la producción de un bien que no tengo facturas, no tengo documentos, sin embargo forman parte de mi costo. Va a estar dentro del costo, claro, pero para llegar a la determinación del impuesto yo voy a tener que excluir. Claro, ¿verdad? Pero en muchos casos no se excluye. Ejemplo, No, exactamente, hay que correr un riesgo. Costo, por supuesto. Pero el costo de un sanatorio es el honorario del médico, que no tiene limitación porque no es gasto, sino es costo. Bueno, la posición de la administración, de una... Sí, lo que pasa es que la posición, la administración tributaria en todas sus consultas no te responde que tienen que llevarse los honorarios con respecto al límite del 2,5%. Pero acá ¿verdad? hay una cuestión importante. Eso sí es gasto. Eso sí es gastos. Sí, pero toma de todas formas para el costo. De cualquier manera, nosotros la postura que tomamos es, Sí. si vos podés demostrar, y siempre lo hacemos así, Sí. que forma parte de tu proceso productivo, Exactamente. forma parte, ejemplo, y los casos que damos y están en el libro, cuando un honorario puede ser costo y no gasto. El caso, Asunción S.A. de Negocios, que se dedicaba a comprar carteras de crédito para llevarla a tribunales, ejecutar y demandar. Esa era su actividad. Eso forma parte del costo porque está relacionado directamente a la obtención del ingreso. Si no contrata al abogado, no va a poder generar. Exactamente. Lo mismo, el docente en una entidad educativa. Lo mismo, el médico en un sanatorio. Lo mismo, el informático en una empresa que realiza software. Ese no se rige por el artículo 8, que es de gastos. Otros gastos. Y el que tiene el límite de deducibilidad, sino que ese se rige por las reglas del costo. De ahí que yo suelo aplicar, y está también en el libro, yo no puedo decir siempre el honorario es un gasto. Sí. Hay algunos casos que está relacionado forma parte del costo porque forma parte de la cadena de producción. Pero tiene que estar muy Y tiene bien que estar bien especificado. En ese caso no tengo límites. Lean muy bien, justamente están en los materiales honorarios que pueden ser costos o remuneraciones personales que pueden ser costos. La otra cosa, hasta ahora las empresas no toman la cuenta separada. Sí. Servicios personales grabados por IRP, servicios personales no grabados por IRP. Hasta ahora yo no entiendo cómo hacen para liquidar, porque si vos no conocés, no podés tomar los límites de deducibilidad. Para sintetizar, diferencien muy bien costo de gastos. Exactamente. El costo no tiene que tener límites de deducibilidad de acuerdo a las sentencias, siempre y cuando esté debidamente demostrado que forma parte de la cadena de producción. Exactamente. O es un costo de adquisición. Ejemplo, el honorario del despachante de aduanas es un costo. Exactamente. El honorario de el escribano público por hacerme el aumento de capital de la sociedad es un gasto. Sí, exactamente. Así. Entonces, no hay reglas claras, sino que por eso hay que conocer la empresa que se liquida y sus actividades principales y accesorias. En el artículo 8 sí tenemos las limitaciones de los gastos deducibles y de la renta bruta
corresponde deducir los gastos que cumplen con el principio de causalidad que se denominan necesarios siempre que sean una erogación real, realidad del gasto, debidamente documentados, principio de formalidad y la nueva regla incipiente de control de precios. Bueno, por otro lado, Pati, que lo vamos a ver en el próximo aula invertida, está la determinación de la renta neta, es el artículo 8, sobre todo la necesidad de saber quiénes son nuestros proveedores de servicios que son contribuyentes de renta personal y los principios que deben regir para llegar al resultado. Pero esto ya lo vamos a ver la próxima, como también las cuentas contables y las limitaciones de deducibilidad. Muchas gracias y recuerden, aula invertida es igual a que ustedes vean estos videos 2, 3, 4 y 5 veces antes de venir a la clase. Esto es la capacitación con uso de la tecnología. Gracias.